invitado. Que no haga algo, ¿no? Tú, Cuéntanos a qué te dedicas. ¿quién? Una cosa, yo creo que tienes café en la nariz. Ah, bárbaro. Me gusta nuestra presentación de Alcohólicos Anónimos. Hola, mi nombre es Sofía Balbuena, soy de Argentina, vivo acá en España hace un tiempo ya. Escribo, enseño escritura creativa y creo que ya no soy alcohólica. Hola, soy Sabina Urraca, soy escritora y editora. Soy vasco-canaria, pero vivo en Madrid desde hace muchos años, así que casi soy madrileña. Y hoy me volví a hacer sangre en los dedos. No puedo parar, he ido a hipnosis, pero aquí sigo. Hola, soy Daniel Saldaña París, soy escritor mexicano y traductor, editor, también doy clases de escritura creativa y he tenido diferentes periodos de adicción a diferentes sustancias más o menos divertidas. Como invitada a la ciudad de Madrid, Sí. Tengo que te empezar. entregamos las Las llaves de la llaves. ciudad. Están en alguno de estos papelitos. A ver, No te olvides leer el número. 6. ¿Cómo negociaste la línea entre lo íntimo y lo publicable? La verdad es que no la negocié para nada. Normalmente soy más cuidadoso y como muy calculador incluso con esa línea, creo. O por lo menos me tomo más tiempo como para decidir qué entra y qué queda fuera. Pero esto fue un ejercicio de no volver a leer nada de lo que escribía. O sea, yo les mandaba los emails y luego no los volvía a leer y me olvidaba de eso y de hecho no sé muy bien qué es lo que escribí, entonces no sé qué tan íntimo ni qué tan público sea, pero me gustó el ejercicio también, como de ceder un poco ese control. Yo sí que me marqué una pequeña línea. O sea, sí que siento que si hubiésemos seguido todo el verano entero, finalmente habría llegado como a cruzar ya la última línea, pero creo que ahí queda todavía algo, quedan cosas por contar. Es decir, yo siento que este libro podría ser infinito y podríamos seguir, ¿no?, eternamente confesando cada vez más y más, y creo que todos podríamos confesar más y más, aunque aquí hay bastante. No, yo todo el tiempo pienso, de hecho cuento bastante menos de lo que pienso siempre que voy a contar, o sea, me cuido mucho de revelar lo menos posible todo el tiempo porque, no sé, justo me parece que la temática en general tiende, ¿no? O en la lectura siempre pienso que se espera como cierta revelación de algún contenido jugoso, entonces trato de hacer el ejercicio contrario y luego me arrepentí un montón porque me hubiese contado, o sea, me hubiese gustado, sobre todo en el último texto, incluir como toda una parte que yo venía rumiando y que era lo que me estaba pasando en ese momento y no lo hice porque no lo quería contar y ahora digo, hagámosle una cuarta parte del libro, así cuento de mi viaje espantoso del que del que querría haber hablado, pero justo sí, al revés, o sea, todo lo contrario, o sea, eso, todo lo que no voy a decir, todo lo que no voy a hablar, esto es una lista y después empecé a escribir. Podríamos hacer una enciclopedia de la compulsión, ¿no? Sí, sí. A mí me sorprende, después de haber escrito el libro, ¿no?, después de habernos escrito para escribir este libro, me sorprende cuántas cosas veo que se han quedado fuera sin que me dé cuenta, porque son cuestiones de las adicciones que están tan integradas en mi vida, que las he normalizado y no me parecen muy vistosas para un libro. O sea, Y de pronto sí que las veo vistosas. Eso también, siento eso que es. había muchos hilos de dónde tirar que me hubiera gustado como con más detenimiento irles preguntando, Sí. incluso como pidiendo más sustancia y más explicación En de plan, cosas. háblame más de Sí, tu abuelo. cuéntame más de esto, sí, tal cual. Háblame sí. de la mancha de orín en el pantalón de tu abuelo. Hay Sí. detalles que se me han quedado como muy clavados. Sí. Bueno, yo me había olvidado, por ejemplo, de toda esa parte y la volví a leer ahora, la semana pasada, y fue tipo, bueno, estamos contando todo el libro, pero de todos los amigos, ¿no? Como esta sucesión de tragedias en relación a los amigos y cosas terribles que han pasado y cómo todo eso se acumula de millones de cosas que os he preguntado al respecto, o preguntar más sobre ese, ¿no? Como ese historial, esa historia que te acompaña por otro lado, que también, o sea, montones de cosas, montones de cosas. Otra ¿Quieren pregunta. sacar otro? Venga, vamos a sacar. ¿Qué malentendido sobre la sobriedad te gustaría desmontar? ¿Qué malentendido sobre la sobriedad te gustaría desmontar? Pues que es necesariamente más buena, ¿no? O sea, Sí, o más Más digna, virtuosa. Más virtuosa. virtuosa, ¿no? Sí, más virtuosa. Sí.
de hecho de esto también hablamos en el libro, que el otro extremo, la sobriedad, la salud, el cuidarse mucho, el comer muy sano, para mí es otra especie de adicción, otra especie de compulsión y otra especie de garrapata Sí, mental. a la que me agarro, es como una garrapata a la que yo me agarro en lugar de que ella se agarra a mí. Pero es así, sí, es como para mí es como si la compulsión, las adicciones, ¿no? Y el dejarme ir y tomarme, por ejemplo, ansiolíticos todos los días, que es algo que a mí me gustaría poder hacer. Es decir, si no fuese malo, yo lo haría. ¿De ¿no? tomar ansiolíticos todos los días? Sí, sí, Ya, o casi todos. ya, ya. Pero sé que es malo, entonces no lo hago, ¿no? Pero que sí que es algo que me emociona pensar. Sí, hay un momento en el libro en el que invito a, ¿no? Sí, esta sí, especie sí, de la vacación fantasía. soñada, ¿no? Esta fantasía de estar con unos amigos en una casa y estar constantemente, bueno, tomando, no estar cao, o sea, no estar noqueado absolutamente, sino estar en un estado de relajación que a mí me cuesta bastante en mi vida. Sí. Entonces, bueno, pues claro, para mí hay virtud en la compulsión y en la adicción, hay algo maravilloso, hay algo deseable. Lo que pasa es que como hay una contrapartida que se supone que es malo, ¿no? Y que algunos ansiolíticos afectan a la memoria, que es algo que me aterroriza, intento no pensar y que podría haber dicho en el libro y no lo he dicho, pero está muy presente ese miedo en mi vida, pues no lo sé, no sé, está ahí esa no virtud. Y luego la idea de que tiene que ser blanco o negro o total, todo o nada, ¿no? Sí. O estás como entregado a la adicción por completo o en la abstención absoluta. Y creo que no es así para todo el mundo, a lo mejor para algunas personas sí, pero yo siento que en diferentes momentos de mi vida lo he modulado de otra manera y me ha funcionado por periodos, ¿no? Y creo que hay un poco esa idea, un poco heredada como de Estados Unidos y como Sí, modelos de AA y tal, que tiene que ser todo o nada. total, sí. A mí me parece desesperante como me es muy fácil dejar durante una temporada de beber, de drogarme, de tomar ansiolíticos y como en otras épocas es absolutamente imposible, me Sí. parece algo incontemplable en mi vida, ¿no? Y digo, bueno, pues sigo adelante y siempre siento que en algún momento va a explotar algo que me va a hacer ese corte tajante, pero igual de esto va, ¿no? De este baile constante, de esta negociación constante con el consumo. Sí. Y luego que en dónde marcas el corte de qué sustancias cuentan. Porque en realidad el café, por ejemplo, o sea, yo no puedo no tomar café un solo día. O sea, si dejo de tomar café un día, me duele la cabeza horrible, no salgo de mi casa, estoy de pésimo humor y le grito a todo el mundo. Y tomo mucho café todo el tiempo. Sí. Y es una sustancia que o sea, altera el comportamiento, ¿no? Sí, Pero sí. hay como esas, hay digamos muchas otras que están un poco ahí en el límite. Sí, yo con el café mantengo ese baile, ¿no? A mí me ha llegado a pasar que como decidí no tomar café y mi marido lo sabía, entonces no tomaba café en casa, pero entonces me iba a sacar a la perra y pedía café en bares y una vez me tomé 3 cafés en un bar y quería tomarme otro café más después del paseo de la perra y me dio vergüenza volver al mismo bar porque sabía que 3 cafés ya no era algo normal, ¿no? Yo era consciente de la normalidad de ese consumo, entonces me fui a otro bar. Bueno, mi psicóloga, creo que se los conté los dos por separado, pero mi psicóloga me dijo hace poco que tenía que dejar de inventarme adicciones cada vez que tenía un problema. Ah, sí, me dijiste. Me gusta mucho. Mi psicóloga me parece a mí la persona más sabia del planeta. También quizás es algo de la mente de la persona que tiene comportamientos compulsivos que piensa que engaña a todo el mundo, no sé, o sea, yo a veces tengo la ficción de que engaño a mi psicóloga y no la engaño. Y me dijo eso hace poco, entonces como que funciono bueno, con dependencias, para no decir adicción, cíclicas. Entonces como que digo, bueno, ¿realmente hay dependencia o es un hábito que me ayuda a sobrellevar este ciclo en el que me encuentro? ¿O qué sería una vida sin dependencia? Sí, o sea, ¿cómo hago? ¿Qué haría? ¿Qué tipo de miseria Yo, sería o sea, una vida así? me levantaría Sí. de la cama, o sea, sería dependiente de estar todo el día dentro de la cama, porque no, o sea, como que a veces estoy adicta al trabajo, a veces estoy adicta a jugar al Candy Crush, a veces estoy adicta a tomar cerveza, no Claro, que sé. es más bien la estructura o la narrativa que te inventas tiene la forma de la adicción, pero Sí. en realidad no es que sea realmente, Exacto, o sea, no todas como, son una adicción. exactamente, o sea, como que creo que en definitiva sí son todas estructuras de la narración, Sí, sí, de cómo voy armando por módulos, o sea, como distintas líneas narrativas que son las que van componiendo la narrativa de cómo organizo el modo en el que funciono en esta época de mi vida. Que ya no sé cuál es la deformación que viene, ¿no? Si es la deformación profesional de la lectura, la escritura o, bueno, o la de la persona que tiene comportamiento compulsivo, o sea, no sé a qué responde, pero me interesa pensarlo, ¿no? Como, o sea, no quedarme simplemente con eso porque
creo que justo cuando te metes adentro hay como una especie de profundidad como esta a la que podríamos, a la que empezamos al principio a razonar de que, bueno, no hay virtud necesariamente en la sobriedad, o esta idea de virtud, ¿no? O sea, cómo asir la virtud, ¿no? O sea, a mí es lo que más me interesa en mi vida, eh, pero, pero a veces todo el tiempo estoy haciendo cosas que pienso, que creo que se ven virtuosas desde fuera, pero no necesariamente son virtuosas internamente para mí. O sea, tipo esos fantasmas me atormentan todo el tiempo. Me parece muy interesante lo de inventarse adicciones, o sea, porque también es una forma como de seguir, ¿no? Creer que tienes una adicción y así tienes que seguir hasta dejarla, ¿no? O hacer algo al Claro, respecto de lo ella. Y solucionas. entonces Como es llegar esto, llegar a un sí, límite pues me pongo con este ella, sí. problema para llegar a la solución de este problema, pero que no deja de ser lo mismo que de todo, pues la gente que piensa, pues si pierdo 30 kilos voy a ser feliz, o si me Sí, pongo tetas de exactamente, silicona voy a ser exactamente. feliz, o sea, es como esta cosa inalcanzable que El queda ahí todo el horizonte. rato, este horizonte de virtud al que nunca se llega realmente, Sí, ¿no? Como las colecciones, un poco. Es como voy Sí, a coleccionar exacto. estampillas, voy a coleccionar, que Sí, es como una especie de horizonte infinito hacia el cual avanzar. Como voy sí, a beberme todas las bebidas del mundo. O sea, es un poco ese es el impulso, ¿no? sí, Como sí. para explorar qué hay en la bebida. Mm, qué maravilla. Sí. Todas las bebidas del mundo. los ansiolíticos y todas las bebidas Todas las del bebidas mundo. del mundo. También otro, hubiese sido un buen nombre. Todas las bebidas del mundo. Todas las bebidas del mundo. Me Otro, toca Imagínate me sacar otro sacando. toca, papelito. Sí. ojalá me toque el número 7, que es mi favorito. No, me tocó otro. ¿Hubo algo que uno de los otros dos escribió que te movió o te descolocó? ¿Quién quiere empezar? Tú tienes que empezar, tú has Ah, sacado ok. la... Bueno, lo de la virtud que decía recién, eso me, como me dejó bollando un montón y sigo pensando mucho en eso, sobre todo ahora después de la relectura. Creo que hay cosas que pasé por alto en los momentos en los que leía mientras estábamos escribiendo y tuvieron todo otro sentido. La virtud sin dudas y después a mí me impactó mucho, mucho, que yo estaba escribiendo, o sea, como que estaba escribiendo sobre los pensamientos suicidas y cuando empecé a leer el texto de Daniel había como distintos fantasmas suicidas por todos lados. eh, y eso también me impactó porque lo primero que pienso es mucho más común de lo que yo pensaba que era, ¿no? O sea, como tener pensamientos suicidas, bueno, cuando era adolescente me atormentaba y ahora digo, bueno, como que es medio que nos pasa a todos, Sí. ¿no? Pero bueno, eso también, o sea, como de sacarle como la cosa medio de oscuridad, bueno, es un poco oscuro la verdad, pero como sacarle como el tabú al asunto y poder conversar de eso al respecto me pareció, no sé, me dio mucho, me descolocó, me puso en un lugar en donde me obligó a pensarlo más profundamente todavía y me obliga también a relativizar, ¿no? Mis propias ideas o mi diario sobre el suicidio, el pensamiento compulsivo o no sobre la autolesión o sobre la autodestrucción, todas esas cosas, ¿no? Que se asocian con el suicidio. A mí me gustó mucho y al mismo tiempo como que me asustó y me di cuenta de que el libro tomaba otro derrotero y de que el libro iba a ser cada vez más interesante cuando hablaron de ambos dos o sea, de la recaída, ¿no? O sea, como esta confesión de la recaída. Y luego a nivel, ya, no ya literario por el libro, sino a nivel personal, me impactaba mucho, pero porque claro, Sofía es amiga mía, ¿no? Cercana y vivimos relativamente cerca. De pronto me asustaba pensar que algunas de las cosas que ella escribía y que ella contaba que sentía en el libro, que había sentido, habían pasado muy cerca de mí en un periodo en el que éramos amigas, ¿no? Pero es curioso cómo cuando no sé, por muy íntima que sea la relación que tienes con una persona, escribiendo surgen Surge otras otra cosas, cosa. surge una intimidad extraña, ¿no? Y de pronto al leer a una amiga así sientes un cierto miedo. Ya. Pensar, ella ha vivido esto, estaba cerca, yo estaba ahí, ¿no? Cerca, pero tan lejos en realidad. Sí. Ay. Los amamos. A mí me pasó que, o sea, siento que al principio cuando empecé a escribir y les empecé a mandar el primer par de correos, mi idea de tanto de las adicciones como de la abstinencia era un poco más ingenua y quizás como más convencional y un poco en la conversación siento que se fue volviendo más compleja, como algo del sentido del humor también con el que ustedes escribieron me hizo entender mi propia adicción, dependencia, relación con las sustancias de una manera más ligera y más divertida y como con un poco menos de malditismo dramático, creo.
Y eso me gustó mucho, fue como una forma linda de salir de mí, porque siento que también hay algo con la propia como mitificación de la relación con las sustancias, que cuando no se conversa y cuando no se conversa en amistad además, o sea, como de una manera medio ligera y como terminó sucediendo en los mails, se alimenta a sí mismo el discurso, se vuelve un poquito encerrado, ¿no? Y viciado. Y eso fue lindo también de ver, que se rompía ese ciclo. Sí, es curioso lo del el engolosinamiento, lo llamaría, al hablar de la propia adicción o de la propia compulsión. Y como que se me ocurre una pregunta que no está aquí, igual está aquí, no lo sabemos, pero ¿hasta qué punto creen que, ahora que mencionábamos todos estos como modelos de adicción y de abstinencia gringos, los tres hemos vivido en diferentes momentos en Estados Unidos, ¿hasta qué punto creen que les ha afectado ese modelo, ¿no? De la adicción y de la abstinencia de Estados Unidos, que es tan diferente al de, desde luego, España y Sí. seguro México, por ejemplo? Latinoamérica, sí. A mí mucho, porque además creo que crecí, o sea, mi abuelo fue a Alcohólicos Anónimos los últimos 40 años de su vida, fundó 2 grupos de Alcohólicos Anónimos, era como un poco de los primeros, digamos, la primera generación de Alcohólicos Anónimos en México, y yo sin darme cuenta, como que absorbí su forma de contar su propia vida, o sea, hay una estructura muy clara de cómo se cuenta la vida dentro de estas, digamos, a partir de una especie de revelación donde todo cambia a Mm. partir de la abstinencia, y yo creo que lo absorbí muy tempranamente sin saber. Y luego viviendo en Estados Unidos me di un poco más cuenta de dónde venía eso. Y, y ahora siento que lo tengo menos asumido, menos internalizado, y me siento como más cómodo cuestionándolo y dándole un trago a una copa de vino que para alguien de Alcohólicos Anónimos sería como una especie de, eh, no sé, herejía. Y, y siento que estoy más cómodo, como buscando otras Ujú. maneras que no responden a ese único modelo. Sí, igual, yo un poco igual, o sea, yo dejé de tomar en Iowa, o sea, como yo de camino a Iowa, pero ya vivía ahí, y aparte tenía una muy buena amiga, Rosa, una escritora extraordinaria también, que muy joven se abstemía hace muchos años, como 5 años. Entonces también ahí tenía como los modelos que había alrededor eran muy rígidos, ¿no? Eh, yo nunca he podido hacer nada con, o sea, nunca hubiese podido ser deportista, por ejemplo, ¿no? No tengo esa constancia para nada en la vida. Pero digamos que adoptar o sea, cierta estructura me permitió pensar la estructura, ¿no? Como todo, ¿no? Como las reglas de las cosas que uno las rompe una vez que las aprende. Eh, digamos que pude encontrar esta idea de que hay tantas formas de ser alcohólicos como alcohólicas, en la medida en la que pude entender que podía pensarlo a partir de la sobriedad. También tengo que decir que la sobriedad es como, no sé, como tomarte todos los días esos medicamentos para la concentración, tipo, ¿no? Como que los primeros 5 meses, 6 meses es como que vas como un avión y después empieza la depresión post-party, que es terrible, y ese es el momento más duro. Entonces, como que yo tiene como entiendo por qué funciona, ¿no? Siento que tiene que como ay, no me sale la palabra, pero bueno, sus formas de afirmarte en ese camino muy claramente. Pero a mí me gustó encontrar mi propia variable, que solo me funciona a mí, pero bueno, como no hay que vivir con dogmas, yo estoy en paz, o sin paz, pero en paz. Ahora con lo que decías de lo del modelo, o sea, de heredar el modelo de otra persona, pensaba que para mí, o sea, hay muchas cosas que cuento en el libro que yo ya las sabía, es verdad que hay cuestiones a las que llegué a través de las reflexiones de todos, pero por ejemplo, el investigar sobre la adicción de mi abuelo, al que Ya, prácticamente no conocí y que tengo 2 recuerdos de él, y uno de ellos es él siendo, en el momento en el que le pinchaban morfina, ¿no? Por esta Eso no enfermedad, ¿no? Esta fuerte. polineuritis que tenía, como me sorprendió haber de alguna forma y me horrorizó haber heredado ese modelo sin haber sabido que existía ese modelo, o sea, por casualidad, ese modelo de persona que, y esto es lo que descubrí de mi abuelo, que es lo más desagradable, yo pensaba que mi abuelo era morfinómano y a raíz de la escritura de este libro pregunto a mis tías y me dicen, no, pero no era morfinómano, necesitaba la morfina muchísimo, pero se la administraba y solo se sí. pinchaba 2 viales al mes. Eso es lo que me horroriza a mí. Por eso pienso, ¿qué es la virtud? ¿Aguantar Ya. sin morfina?
o volverte morfinómano. Claro. No es más virtuoso volverte morfinómano, entregarte con los brazos abiertos. Y en realidad me doy cuenta de que yo, no con la morfina, con otras cuestiones, pero me muevo como en esa línea todo el tiempo, intentando no caer, controlándome, ¿no? Y pienso qué extraño heredar un modelo de un abuelo que has conocido, pero heredar un modelo de un abuelo que casi no has conocido. Eso para mí fue como el mayor susto de mi propia escritura en el libro este verano. Creo que igual un poco de eso se trata, ¿no? Como de, o sea, no sé si de eso se trata, pero digo, como si estamos frente a modelos muy contrapuestos, o sea, como ser morfinómano o vivir en un dolor permanente y tratar de sortear un tejido en el medio, no hay mucho más, ¿no? O sea, siento yo que no hay mucho. O sea, ¿qué más se puede hacer? Sí, 2 viales al mes. Dos viales, dos viales al mes. pero yo haría 31 viales al mes. O sea, Sí. me refiero, hay Ya. un punto en el que dices, bueno, yo entiendo que él quería seguir, era una forma de seguir en la vida, Ya. no caer, ¿no? en la adicción, pero creo que como descendiente de esta persona, enterándome de su historia, habría sentido mucho más relax sabiendo que él se administraba toda la morfina que necesitaba Claro, sí. y no sentía dolor, ¿no? Lo que me entristeció brutalmente fue que no se entregase con los brazos abiertos a ese alivio. Pero también lo entiendo. Claro, Y yo porque es lo misma, que, ¿no? porque Haría si no lo estarías, mismo, si no ¿no? estarías tomando todos los días un Los- ansiolítico. Claro. Sería maravilloso. Sería Fíjate. Ahí estoy, ahí me muevo Ahí vamos, todo el por rato. eso, Ahí sigo, día a día. ¿Qué cartas o fragmentos de los otros hubieras querido escribir tú? Todos, o sea, creo que en realidad tengo mucha envidia de las adicciones de los otros. Eso es algo que me di cuenta, o sea, desde que leí el primer correo de Sabina fue como, me quiero morder los dedos, yo también, o sea, como que hay algo que de inmediatamente me siento, eso, como que me da envidia, no solo, digamos, no la adicción, pero sí, no sé, la relación tan íntima con esa compulsión. Porque siento que ahí se cifra como una manera distinta de ser, que eso es la ficción también para mí. Es como, si yo pudiera tener esta otra cualidad, sería un personaje distinto. Y hay algo de eso como que me seduce a nivel ficción. O sea, como, quiero compartir esto. Y luego me daban muchas ganas también de haber escrito las partes que escribieron ustedes sobre su amistad, porque creo que había algo ahí que le daba al libro, que le da al libro una capa más, muy linda, muy interesante, que era cómo esto forma parte de una conversación, pero también a través de los silencios, un poco lo que decías antes de las cosas que Sofía no te contó en su momento, quizás, que te enteras más tarde. Que decía como, yo también quiero ir a caminar a la vera del río, a la vera del Manzanares, y no contarles ciertas cosas para poder después contárselas. O sea, hay algo de esa dinámica que siento que le dio como otra espesura al libro, emocional. Para mí hay algo como que es triste, pero que hay algo como sensorial que me interesa mucho, que me gusta mucho cuando hablas como de ese Madrid con el calor y es de noche, ¿no? Y como que llegas a la barra de un bar y esa cerveza fría, ese momento que al mismo tiempo, ya te digo, me duele, ¿no? Porque pienso, ¿pero dónde estaba yo? ¿No? Pues yo que sé, estaría trabajando estresada, vuelta loca, o también yo sola tomándome una caña en otro sitio, la mía sin gluten. Única diferencia, pero me borracho igual, ¿no? Me da envidia de eso, pero me da envidia de haber estado allí. Y me da envidia cierta cuestión de la descripción como sensorial de ese Madrid, ¿no? Como solitario en verano, que he vivido también, pero no lo he sabido explicar de esa forma. Y de la parte de Daniel, reconozco que me dio pudor y al mismo tiempo envidia por el arrojo a la hora de hablar de tu amor por tu esposa, ¿no? Y tu adicción. De pronto pensé, qué cursi, y luego pensé, tú también quieres, ¿no? Yo me contengo para no ser cursi, ¿no? En mi amor hacia mucha gente, pero también hacia mi marido, y me da como un poco de vergüenza algunas veces, hasta el punto de que yo creo que hay gente que piensa que soy como una escritora de que me he divorciado o algo así, ¿no? Y luego de pronto suelto esta cursilería que existe dentro de mí muy fuerte y entonces se descubre que tengo este marido maravilloso. Pero pensé, qué bien, ¿no? Porque yo no he hecho esto, ¿no? Ya. Esta carta de amor tan maravillosa, ya hemos cerrado el libro y yo no tengo oportunidad de meterlo aquí.
me dio Sí, envidia, la verdad. la Tu tengo arrojo. la cursilería la llevo bastante bien últimamente. No, La muy tengo entero la aparte, tengo muy muy entero. asumida. No, No, muy bien, bravo, bravo, de no, verdad. para mí también, o sea, estuvo Mm, muy bien. A mí me gustó bastante también, ¿no? sí. Como esta cosa de sumisión. Eh, no, a mí me dio mucha envidia como las cosas que tenían para contar, las anécdotas. Eso fue como dije, ah, qué interesante esta gente, boludo. Son inventadas todas. Gente más interesante, boludo, como que, bueno, igual, me da envidia que sean capaces de inventar lo que inventan, o sea, como no sé, o sea, las dos anécdotas de los dos textos finales, ¿no? Como la de la chica en la Universidad de Nueva York y el viaje este a algún país de no sabemos bien dónde, me dijeron, wow, ¿no? Como que interesante, que también entiendo, o sea, no son como formas de ver o de resignificar ciertas experiencias, hay una cuota, o sea, más allá de la ficción o no ficción, ¿no? Como que entiendo que ahí hay un talento como de narrar, ¿no? Que eso me encanta, ¿no? Me gusta mucho, pero me ha gustado, o sea, me gusta de los dos en general en sus libros. Y luego también, en el caso particular de Sabina, o sea, como me gustó ver ciertas cosas que yo he visto de ella de otra manera, ¿no? Como cuando cuando decís lo del metro, del subte, bueno, a mí me gusta el metro, ¿no? Como diciendo, ah, yo le he escuchado decir esto y entendí toda otra cosa y ahora entiendo de otra manera a mi amiga porque tengo acceso a esto, que es como una especie de largo, no tan largo, pero como, ¿no? Como de discurrir sobre cierta cuestión en relación a la pausa, que también me parecía súper interesante, ¿no? Y que con la que también me identifico, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿cuándo estamos en pausa? ¿Cuándo estamos en pausa? ¿Cuándo estamos El en pausa? intermedio, ¿no? Sí, pero creo que esas dos cosas fueron las que más verdaderamente envidia me dio de decir tipo, wow, qué buenas historias. Estamos. La No, tenemos. gracias a ustedes. Muchísimas gracias.